Bueno, amigos de Calidad de Vida, hoy venimos a hablar una vez más de la seguridad en el mundo rural. La seguridad en el mundo rural es un tema preocupante, es un tema que está en el candelero y al que le estamos dedicando una especial atención. Por aquí está pasando gente de diferentes de diferentes sensibilidades políticas y junto con ellos anunciamos los pilares básicos que sustentan una buena calidad de vida. Para empezar con esos pilares, vamos a empezar por uno que es importante, que es la seguridad. La seguridad desde el punto de vista policial. Para hablarnos hoy del tema tenemos a un alcalde que es un referente en la zona del Pisuerga, un alcalde pasiego, Cándido Cobo, alcalde de Celaya, que recientemente ha organizado con mucho éxito el Día de la Mujer Rural. Le damos la enhorabuena por ello y además las gracias por abanderar un movimiento tan importante como es el de la mujer rural. Pero hoy hablemos con él de seguridad en un sentido amplio. Empezamos por la seguridad policial. Hola Cándido, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Nosotros mucho más encantados de tenerte. Háblanos un poco de la seguridad social. Mira, tenemos este programa nació de comentarios que nos hacen telespectadores, de quejas recurrentes, y es que la gente se queja de la falta de presencia de fuerzas de seguridad en los núcleos rurales. La Guardia Civil atiende más del 70% del territorio de Cantabria y pues como el 30 o el 40% de la población. Así es. ¿Cómo ves Bueno, tú lo decías antes en el preámbulo. La seguridad ahora mismo es capital. Es capital. Sí. En los municipios, en los pueblos, la gente quiere estar seguro. ¿Cómo no? Siempre lo hemos estado. Sí. Tradicionalmente los pueblos eran oasis de paz, de tranquilidad. Totalmente. La calidad de vida, entre otras cosas, en los pueblos era la seguridad. Totalmente. Hoy día eso se está pervirtiendo. Actualmente tenemos unos índices de criminalidad, de delincuencia importante también en municipios pequeños. Y eso nos preocupa. Como también decías anteriormente, hoy día la gente está preocupada por la seguridad y está dispuesto a sacrificar parte de su libertad por una mayor seguridad. Y eso máxime cuando estamos hablando de poblaciones con digamos, mayores, es decir, con una población mayor importantísima. A partir de 60 a 65 años tenemos un porcentaje importante. Y ellos, aparte de su estabilidad económica, social, lo que quieren es sentirse seguros. ¿Cómo no? Que vayas tranquilamente por la calle, eso en principio sigue siendo así, pero sobre todo estamos asistiendo a un tipo de delitos de delincuencia que a la gente le está preocupando muchísimo. La gente está tremendamente sensible por los temas de la seguridad. Date cuenta que estamos asistiendo a episodios de violencia doméstica, en algunos casos en San Pedro del Romeral, donde ha habido personas que le han atracado, que estando mayores los han agredido. También episodios en los cuales hay hurtos en casa habitada. Es decir, estamos asistiendo a un incremento sustancial de este tipo de delitos, donde ya no te puedes ni sentir seguro en tu propia casa. Eso lo estamos viendo todos los días. Ese tipo de delitos se está incrementando. ¿A qué va asociado? Pues a una disminución importantísima del número de guardias civiles que siempre, como dices, patrullaban por las calles, estaban presentes en las casas cuarteles de los ayuntamientos y había una sensación de seguridad. Sí, total. Ahora estamos asistiendo de que el delito lo que asiste es una sensación de impunidad, al contrario que las personas. Entonces se sienten víctimas las personas de este tipo de delitos y al mismo tiempo asistimos como
parte de esos delincuentes que muchas veces están localizados, pues están impunes. Es decir, la gente ve que entran por el juzgado, los detienen, hay muchos de ellos, los estamos viendo, los detienen, van a los juzgados y por la otra puerta salen. Son muchas ocasiones, son delitos menores, pero la verdad es que la sensación que tiene la gente es que se les está tomando el pelo. Es decir, yo no me puedo ya sentir seguro ni en mi propia casa. Esto es una de las manifestaciones que los vecinos diariamente nos dicen. ¿Cómo es posible que yo no me sienta seguro en mi casa cuando estoy haciendo cualquier tipo de labor, o que me voy a la tienda, o que me voy al restaurante, o que me voy al bar a tomar, y resulta que vienen y ven que su casa ha sido desvalijada, que ha sido hurtada? Esa sensación, obviamente la gente lo está interiorizando, existe una preocupación tremenda y sobre todo que no vemos muchas ocasiones, no vemos la salida. ¿Dónde va a estar el fin de este tipo de delitos? Como decías anteriormente, la presencia policial en la calle es muy escasa. Nosotros en Celaya, pues particularmente tenemos una casa cuartel desde toda la vida, donde creo que hay 7 u 8 números, o había antiguamente 7 u 8, ahora hay 2, y muchas veces tienen que estar ocupados en actividades de intendencia. Papeleo, vamos a... Burocracia, sí. Burocracia. ¿Qué pasa? Que las patrullas que hay, muchas están en el Biogen, que ocupa una gran parte de la plantilla de la Guardia Civil, que están ocupados en los juzgados, protegiendo a las víctimas, por supuesto que me parece perfecto, pero nos damos cuenta de que las zonas, al menos rurales, están desprotegidas, o al menos esa sensación de desamparo es la que nosotros tenemos. Es la que tiene la gente. Es la que tiene, no solamente en Celaya, sino que estamos hablando de la Vega de Paz y otros núcleos que también cuentan con plantilla de la Guardia Civil, pero están en una situación bajo mínimos. Es difícilmente asimilable para los pueblos, para los municipios que, como dije antes, si algo nos sentíamos era seguros, nos sentíamos en casa, las puertas abiertas, las casas abiertas. Todo el mundo venía, entraba, salía sin ningún tipo de problema. Ahora hay una sensación de miedo. Ya nadie deja las puertas abiertas. Efectivamente. O la llave en la puerta, porque obviamente no tiene ninguna garantía que a la vuelta no vaya a ser su casa, digamos, ocupada. No, en este caso no estamos hablando de ocupación, pero sí hurtada. Sí hurtada en ese sentido. Nos preocupa. Ojalá se dice que se ha aumentado el número de guardias civiles en Cantabria. Estadísticamente no lo voy a poner en duda, pero al menos la visibilidad que tienen esos números por la calle no existe, de ninguna de las maneras. Bueno, hay una cosa que tenemos que decir en descargo de esto, y que siempre repito, es que muchas veces a los guardias civiles, que eso también es bueno, no les ves, porque no siempre van de verde y con tricornio. No, desde luego que hay patrullas que van de paisano, camuflados, y me parece perfecto. Obviamente nadie, si ve a una patrulla de la Guardia Civil con sus uniformes, va a cometer los delitos, pero también es verdad que ese tipo de delitos se están cometiendo con nocturnidad, no muchas veces a plena luz del día, pero sí a media tarde, a última hora de la tarde, incluso de madrugada. Y bueno, pues lo que al menos sí que exigiría que sean de paisano o sean de uniforme, patrullarán los municipios, las calles, los barrios. Que se notase que estaban. Claro, vamos a ver, voy a darte una idea un poquito clara de la situación. Nosotros en estos 2 meses hemos sufrido también, desde el punto de vista de bienes de los ayuntamientos, hemos sufrido 3 robos de cableado del tendido eléctrico, del alumbrado público, con una cuantía, unos daños importantísimos que superan 10-15.000 euros. Porque no solamente es lo que roban, sino el coste de reparar y el coste de que estás de reponer al estado anterior para que sigamos manteniendo el tendido eléctrico. Es decir, estamos hablando de una situación muy complicada. Las pérdidas económicas son importantes para el propio ayuntamiento, pero incluso más que eso me preocupa la seguridad vecinal. La seguridad de los vecinos para nosotros es capital, para que puedan volver a sentirse seguros en su casa. Sí, que no estamos dudando, señores, no, aquí
ni el alcalde de Celaya, ni nadie que haya pasado, ninguno de nosotros se le ocurre pensar que la Guardia Civil no está haciendo su trabajo. En absoluto, no. Que sí que lo está haciendo. Me consta, lo que pasa es que antes ibas a un cuartel de la Guardia Civil y estaban allí los guardias. Hoy están cerrados la mayoría. Hay cuarteles que abren 2 horas, sí, una vez a la semana. En Celaya ahora mismo pues abren para recoger denuncias, lo que fuere, los miércoles por la mañana. Y antes abrían todos los días. Claro. Entonces ahora cualquier persona que quiera denunciar, por el motivo que sea, cualquier incidencia, tiene que irse a Santa María de Cayón o a Astillero o a Camargo, donde tengan las dependencias abiertas pues, al menos 5 días a la semana, ¿no? Claro. No, ya te digo, los profesionales de la Guardia Civil son auténticamente profesionales. Sí. Yo los conozco, tengo muchísimas amistades con ellos. Hacen muy bien su trabajo. Hacen un trabajo extraordinario, pero obviamente los números son escasos. A veces te encuentras, los llamas, es que una patrulla de la Guardia Civil tiene que estar patrullando pues desde la Vega de Paz o San Pedro de Romeral hasta la costa. Sí. Estamos hablando de un ámbito territorial absolutamente inabarcable para un número de una patrulla o 2 patrullas. Entonces, ante esas circunstancias, los delincuentes lo saben. Los delincuentes lo saben y se aprovechan de la misma. Y ese es un gran problema. Es el número de ellos. Yo no sé si es verdad que se están reponiendo o no, pero la realidad práctica, la que es. Los delitos cambian. Es la que claro. estoy que hacer cosas burocráticas. Obviamente pero... sí, es posible. O atender pues otro tipo de incidencias. Pero la seguridad en la calle. Pero la seguridad ciudadana en los pueblos, esa es la que se está perdiendo. Nos comentaba una alcaldesa de la zona oriental de Cantabria, sí, que llevaba una estadística, bueno, más o menos aproximada, que el tiempo de respuesta de la Guardia Civil se había subido a 2 horas en su municipio. Posiblemente. Que les parecía exagerado. Posiblemente. Entonces, bueno, la queja generalizada en Cantabria es eso, que se sienten un tanto desprotegidos, tienen una respuesta lenta, que esto debería de mejorarse. Sí. ¿Tienes la misma percepción, Cándido? Sí, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que en los pueblos haya una situación de inseguridad que sea manifiesta, pero sí la tenemos. Es decir, ahora mismo, en el año anterior, hemos tenido 6 u 8 robos, no con violencia, pero vamos, robos, hurtos en casa habitada. Estamos hablando de que es una estadística hasta ahora desconocida en los valles pasiegos, en los valles de Celaya, de Villacarriedo, Santa María de Cayón, la Vega de Paz. Es decir, hasta ahora eso era absolutamente desconocido. Sí, por ejemplo, en San Pedro, yo sé también que San las Pedro, cabañas... allí hubo con violencia, es decir, a una persona mayor la entraron a robar a su vivienda, estaba él dentro y hubo una agresión importante a esa persona. Sí. Entonces estamos hablando de situaciones ya no solamente el miedo a la pérdida patrimonial, sino digamos, a la seguridad física que cada uno pueda tener y la incertidumbre de si entran, estando ellos dentro, cuál va a ser el resultado final. Si el hurto, el robo, la agresión, la violencia, eso inquieta muchísimo a la gente cuando, como dije anteriormente, no estábamos acostumbrados en absoluto a este tipo de situaciones tan particulares que se nos están presentando. Y más en ese mundo que hay una gran dispersión geográfica entre casa y casa, sí. Que yo recuerdo de la zona de San Pedro, que yo conozco un poco más, sí. Las cabañas vividoras, cuando la gente ha dado la almuda y tal, podías acceder a ellas sin ningún problema. Eso incrementa la situación de indefensión que sufrimos. El hecho de estar tan dispersas unas casas con otras, pues bueno, de antes podías tener el auxilio de un familiar, de un vecino, o lo que fuera. Ahora, como desgraciadamente esos barrios se están despoblando, pues la indefensión que uno siente ante situaciones como esta es mayor. Y lo que también duele es la impunidad de muchos de estos delincuentes que, incluso conociéndolos, pues la Guardia Civil o incluso los vecinos, conociendo que esta situación se va a dar o se puede dar, pues no pueden hacer absolutamente nada, puesto que obviamente en estos casos es
la autoridad judicial la que debe determinar en qué supuestos están en prisión o no, o qué situaciones son las que deben amparar o no el derecho. Ya, pero antes de llegar a la autoridad judicial hay una responsabilidad política de velar por la seguridad de los ciudadanos que, bueno, debemos exigir a nuestros gobernantes que atiendan un poco el clamor de la gente. Sí. La presencia de la Guardia Civil es absolutamente necesaria. Fundamental. La verdad es que porque da seguridad. Hace muchísimos años pues no lo apreciábamos o no lo valorábamos en su justa medida, porque pensábamos que iba a ser la dinámica de la sociedad. Es decir, estás en la Guardia Civil, no hay delitos, prácticamente en una situación bastante tranquila, sobre todo en los pueblos pequeñitos. Controlaban. Todo el mundo se conocía, no existía la tasa de criminalidad. Conocíamos a la Guardia Civil era muy pequeña. Sentías a la Guardia Civil cuando estaban tomando el café, cuando ibas a la casa cuartel, cuando celebrabas cualquier tipo de evento, o incluso cuando estabas tranquilamente y bueno, te paraban, bueno, oye, que has cometido una infracción. Eran un vecino más. Eran vecinos más, si los tenías, eran 4, 6, 8 familias y formaban parte del conglomerado, del núcleo de la sociedad de los pueblos. Eso, por desgracia, veo que está desapareciendo. Y nos sentimos indefensos, nos sentimos aislados desde el punto de vista de la seguridad. Y al final eso crea una preocupación importante que también nos transmiten desde el punto de vista político a los alcaldes y al resto de dirigentes políticos de ámbito también del gobierno de Cantabria, y supongo que también que llegará al Ministerio del Gobierno Interior, Nacional, supongo. Que al final es el último y el mayor responsable de proveernos la seguridad en los municipios. Bueno, y las policías locales en los pueblos que la hay, que no son muchos, no hay. ¿Qué función cumplen exactamente? Bueno, tiene una función de prevención del delito de seguridad, desde luego que también, digamos, ayudando en este caso a las patrullas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Bueno, hay dos, yo creo que solamente el Policía Nacional Torrelavega y Santander, no existen más, ¿no? Bueno, están ocupados en la prevención y esclarecimiento de otro tipo de delitos. La Guardia Civil en la policía, en los ayuntamientos pequeños, medianos, pues cumple su función. La policía local, por supuesto que sí, pero no hay tantos municipios que dispongan de policía local. Estamos hablando de la gran mayoría no disponen. En Celaya, en la zona pasiega, por ejemplo, de los 17 quizás hay alguno, hay en Santa María de Cayón, hay en Liérganes, en Celaya tenemos un agente auxiliar. Y luego no tenemos más, es decir, no hay en Corbera, no hay en Villafufre, no hay en Saro, no hay en San Roque. Bueno, la verdad es que son zonas muy amplias donde la presencia de la policía local es testimonial o es inexistente. Pero, bueno, tienen las funciones que tienen también de seguridad. Pero no pueden abarcar digamos, la investigación de los delitos, ni tampoco están digamos, los 7 días a la semana disponibles. Bueno, en algunos municipios obviamente sí que tengan capacidad, ni todo el día, porque hacen su pero son ya municipios superiores a 10.000 habitantes, bueno, que tienen una dinámica también de la seguridad es importantísima allí, pero bueno, yo donde me ciño y tengo más conocimiento obviamente es de los municipios más pequeñitos, donde la policía local no tiene sus funciones, pero no la de garantizar la seguridad muchas ocasiones de las personas. Y el esclarecimiento de este tipo ayuda, por supuesto, es complementaria, pero quien tiene la potestad legal para averiguar, para prevenir, para investigar es la Guardia Civil, y son los que nosotros debemos y creemos que son los que deben de asistirnos, estar presentes, auxiliarnos, ayudarnos y darnos esa tranquilidad y esa confianza que en el mundo rural empezamos a echar en falta. Pero además de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como son la Guardia Civil y la policía local que tenemos en los pueblos, de alguna manera... En algunos municipios sí, grandes o medianos está la policía. La Policía Nacional, por desgracia, en los pequeñitos no tenemos capacidad para afrontar... Sí, tiene que ser a partir de 50.000 habitantes, que solo sería el caso de Torrelavega y Santander, que tienen muy pocos de rurales. Pero, además de complementando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, existe la protección civil. La protección civil en las ciudades,
en el monte, en todas las partes, en playas, en tal. Sí. Agrupaciones de ¿Cómo tenemos la voluntariado. protección civil en los municipios de la zona del Paspisueña? Pues tenemos allí una agrupación de voluntariado y protección civil en Villacarriedo, que está a 1 kilómetro de Celaya, que es el que, digamos, cumple esa función protectora, auxiliadora de muchos de los actos y eventos que se organizan en los municipios. Están al tanto de esa protección que tanto añoramos también, pero bueno, tiene unas limitaciones. Tiene unas funciones obviamente muy concretas, muy limitadas. Sí. No abarcan en absoluto el tema de la delincuencia ni la prevención, sino más bien en el ámbito de la protección, como dice su nombre, protección civil, ante eventos, actos, si hay algún caso de meteorológico, están a tanto, si hay tantos de incendios, cumplen esa función. Desde luego, el tema que hoy tratamos, que es el de la seguridad ciudadana, pues funcionan al margen, no tienen esas funciones porque no están dotados de esa autoridad que obviamente sí que tienen las policías locales, la Guardia Civil y la policía. ¿Crees que para las funciones que están específicamente, digamos que se tienen que ocupar específicamente, están suficientemente preparados y tienen los medios necesarios? ¿Protección civil? Sí. Bueno, últimamente el gobierno de Cantabria está apostando de manera importantísima. Está renovando equipamientos, renovando vestuarios, dotándoles de medios materiales. Yo creo que están haciendo una función importante, muy importante. Pero como te dije anteriormente, a pesar de estas nuevas dotaciones y este nuevo incremento de medios materiales y económicos que se les está aportando, están al margen de lo que es lo fundamental en este caso, que es el tema de la seguridad ciudadana. Como te digo, a la gente le importa y mucho estar en su casa, le importa y mucho estar seguro, y luego la responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de atender esa seguridad y, en su caso, solucionar los casos que hacen que no estemos seguros en nuestras casas. Bueno, digamos que hemos hablado ya de la seguridad policial. Sí. Nos queda un aspecto, una arista de la seguridad policial, que es la seguridad forestal, la seguridad de nuestros montes, del campo, y demás. ¿Tenemos los recursos humanos y materiales suficientes? ¿Y tenemos una política adecuada en ese aspecto? ¿En Cantabria? En Cantabria. Sí, hombre, siempre hablamos de Cantabria. Sí la hay. Es un tema complicado, complejo. Estamos hablando del 112, entonces, que se ocupan las brigadas de forestales. Sí. Es decir, es un conglomerado de entidades de la administración que yo entiendo que sí se están ocupando y lo están haciendo de manera muy organizada. Se están, como digo, también, al igual que la seguridad de protección civil, se les está dotando de medios técnicos, de medios humanos, de medios mecánicos importantísimos para que puedan realizar la función. Como estamos viendo, en ocasiones los siniestros de los últimos años son difícilmente asimilables. ¿Por qué? Porque digamos, actualmente son de una entidad que no habíamos conocido nunca. Es decir, son situaciones de incendios que llaman de cuarta, quinta o sexta generación, inundaciones importantes, que con los medios materiales actuales no siempre se pueden abordar, o es complicado abordarlos. ¿Por qué? Porque desbordan los medios que tenemos y de los que podemos dotarnos, ¿no? Pero actualmente yo creo que con la consejería actual estamos hablando de un incremento presupuestario muy importante cada año para atender las necesidades, para atender los medios, para la prevención también, y yo creo que irá dando sus frutos sin perjuicio de que, bueno, estamos hablando de que quien comete los incendios son personas y muchas veces no se pueden controlar, ¿eh? Es decir, tú puedes tener un medio preventivo importante, pero al final quien mete la cerilla es una persona, y el que provoca los incendios son personas. El cambio climático ayuda, influye, por supuesto que sí, pero quien provoca los incendios
son las personas. Entonces hay en esa prevención, en esa educación, en esa cultura de la prevención, del cuidado de los bienes patrimoniales de la gente, de los montes, de los ríos. Es una cuestión de educación. Yo creo que entre todos, a través de nuestro sistema educativo, poco a poco tiene que ir subiendo y puede ir concienciando a la gente de que esto es imprescindible. Cuidar el medio ambiente es una labor de todos que empieza desde las familias, también de la educación, digamos, por todo el sistema educativo, claro. Hasta llegar al último escalón, donde ya están los medios, los profesionales que se pueden ocupar. Pero sobre todo es una labor de concienciación de que efectivamente tenemos que cuidarlo porque es lo nuestro, es nuestro patrimonio, es nuestra vida. Claro, Cándido, pero mira, eso me lleva a dos reflexiones. La primera reflexión es la labor policial que hacía el Seprona en el monte, sí, que ha sido muy importante como cuerpo de la Guardia Civil. Hoy en día dicen, sí, un clamor de los municipios que hemos ido viendo, es que hay menos gente de Seprona dedicada a andar por el monte, que la Guardia Civil se dedica ahora mucho, que seguramente tiene que hacerlo, porque sí, la delincuencia aumenta en tareas burocráticas, pero que esa seguridad policial de encontrarte con el Seprona en el monte ha disminuido. Eso por una parte. Por otra parte, las políticas forestales del gobierno de Cantabria quizás se ve en algunos sitios se ve de una forma que quizás no se hacen las labores de mantenimiento adecuadas. Comentaba no voy a citar nombres, pero un alcalde de la zona oriental, limitando con el País Vasco. Tú estabas en el pueblo y mirabas al monte. Sí. Y veías, decías, aquel monte es de Vizcaya. Veías a otro que decías, aquel es de Cantabria. ¿Cómo lo distinguías? Uno era un bardal y otro estaba limpio. Sí. Estamos haciendo una política realmente eficaz en el aspecto de prevención, o deberíamos de dar más medios y de hacerlo. Sí, bueno, esto es una cuestión de tradición y de cultura también, ¿eh? Estamos hablando en el País Vasco el tema de la protección del bosque. Sí. Es una cuestión que, como decíamos antes, viene desde pequeñito. Sí. Tienen un aprovechamiento de las zonas boscosas importante, sí, una cultura también desde el punto de vista económico. Sí. Hay muchísimas juntas vecinales donde la labor de la actividad maderera es fundamental. Sí. Tienen unos ingresos extraordinarios para ellos. Sí, sí. Aquí en Cantabria, sobre todo en la zona pasiega, estamos hablando que lo tradicional es echar el ganado al monte. Entonces, el aprovechamiento del monte tiene una raíz cultural distinta. De antes es cierto, por ejemplo, que las zonas boscosas eran cuidadas, y aquí se ha hablado mucho, y en los medios de comunicación también. Se pacía, es decir, era la actividad ganadera la que mantenía ese monte. Perfectamente. Y era muy difícil. Sí que es verdad que la zona boscosa no es tan numerosa como puede ser en el País Vasco. No. O, por ejemplo, en la zona pasiega, pues la actividad del bosque es residual, sí, las masas boscosas no es muy numerosa, hay importantísimos montes, pero bueno, también es compatible con la actividad ganadera. Y de antes esa actividad ganadera entre las vacas, las ovejas, las cabras, mantenían limpio todo lo que era el monte y todo lo que no era monte, las zonas de pasto. Entonces, ahora mismo, como el número de cabezas de ganado está disminuyendo, y sobre todo de las cabras, ovejas, que son las que en muchas ocasiones mantenían los montes impolutos, es decir, sí, se podía ir entre ellos y no encontrabas una zarza, no encontrabas ni una maleza, es decir, el monte estaba completamente limpio. Eso obviamente impedía los incendios, porque allí los incendios, sobre todo en la zona pasiega, son muy numerosos, pero en lo que es la zona boscosa es muy residual, prácticamente no existe. Sí que se quema el pasto, pero no se quema el monte. Pero digo, es también la cultura del País Vasco, el aprovechamiento maderero. En la zona pasiega no existe ese aprovechamiento maderero, estamos hablando de un aprovechamiento del pasto. Entonces, de antes los montes estaban completamente limpios, ahora, al disminuir el número de cabezas de ganado, pues, ¿qué pasa? Que el monte no se cuida.
no se cuida. Y tampoco, no sé, desde el punto de vista económico, al menos los ayuntamientos no tenemos capacidad para mantener ese monte limpio, que en muchas ocasiones son montes de utilidad pública también, donde la gestión la tiene, en este caso, la comunidad autónoma. No es una competencia, la propiedad sí que la tienen los municipios, pero la gestión la tienen los gobiernos autonómicos, ¿no? Y en ocasiones, como digo, esos montes no están en debidas condiciones. ¿Por qué? Porque no se limpia, evidentemente, pero también porque ese aprovechamiento que antes se utilizaba, que era a través de las cabezas de ganado, sobre todo de las cabras, hoy han desaparecido al desaparecer esa actividad, ¿no? Y eso es un problema serio que vamos a tener, que quizás no le compartamos con el País Vasco, pero bueno, aquí si se abandona la actividad ganadera, la actividad maderera podría ser un sustituto importante también, es decir, las juntas vecinales podrían aportar o se podrían nutrir de la aportación económica de la venta de la madera, porque es una zona muy fértil. La zona pasiga es tremendamente fértil. Se dan las condiciones para tener un monte de muchísima calidad. Quizás ahí deberíamos ir poco a poco cambiando esa mentalidad, ir sustituyendo uno con otro, ¿no? O al menos que sean complementarios, que no sean excluyentes. Porque de antes, en ocasiones, sí que se veía el monte como algo excluyente a la actividad. ¿Por qué? Porque es el que sobre todo los árboles, pues impedían que la hierba creciese, el ganado a las cuestas. Entonces, eso ahora ha desaparecido. Entonces, lo ideal sería tener una política económica que pudiera complementar la actividad ganadera, que no es incompatible en absoluto con la actividad maderera, donde también podría ser una fuente de ingresos importantísimos, sobre todo para las juntas vecinales y también para los propios ayuntamientos. O sea, que de alguna forma habría que cambiar el paradigma. Pero hay otra cosa que es importante. Al final iremos cambiando. En Cantabria, por ejemplo, obliga. La necesidad obliga, como dice. El mundo ecológico que nos viene, es el mayor cuidado del mundo ecológico, está poniendo en entredicho muchas trabas también. Sí, decir, claro. Piensan que todo tiene que surgir de forma natural, que la naturaleza tiene que seguir su curso sin ningún tipo de intervención humana, y luego nos encontramos con estos problemas. Es decir, si al monte no interviene la actividad humana, se convierte en un bardal absoluto. Ahí está. Son teas donde el fuego va a acampar. Es decir, los incendios de sexta generación precisamente vienen motivados no por el cambio climático, que no descarto que tendrá su influencia, pero sobre todo porque el monte es una tea. Es decir, la yesca de las zarzas, de los escajos. Es decir, vas y dices, echas una cerilla. Esto vas con una virulencia, obviamente hasta ahora desconocida, pero precisamente porque tienen el sustento debajo. Mira, una cosa que nos dicen es, ahora vas al monte y no puedes sacar leña. Es verdad. No puedes sacar leña, tienes que... Antes ibas al monte... O a los ríos. Es decir, yo conozco gente donde actualmente iba al río a sacar pues un avellano para hacerse una vara, o para hacerse el mango de un rastrillo, o para un cesto, o para el cuébano. Y ahora no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque miedo que venga, en este caso la autoridad, dice, del servicio de ríos, digo, usted ha cortado aquí 2 avellanos o 3 ramas o 3 no sé. Tiene usted una multa importante, es decir, ni puedes mover unas piedras, es decir, ahora mismo tiene que estar todo en su estado natural, pero eso tiene unos riesgos evidentes para la seguridad posterior. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es una queja recurrente, por lo menos recurrente para nosotros, porque hay tengo anotados 5 personas que nos dicen, oye, que vas al monte a coger unas manzanillas, y si te ve el guarda no te deja. Sí, es así. Toda la vida se cogieron manzanillas. Sí. Yo era habitual, yo solía ir a las zonas altas, a la zona de San Pedro del Romeral, la zona de Lunada, y solía coger hace años. Sí, la zona de la Piedranela, y por allá había muchísimo. Matanela. A la Matanela, sí. La Matanela, que está en San Pedro. Solía ir, y ahora he dejado de ir. Sí. Ya hace muchos años que no voy. ¿Por qué? Pues se prohibió la corta de la manzanilla, con lo cual pues ya no voy. Es decir, pero bueno, ¿te vas a buscar un lío? No, obviamente no me voy a exponer a una sanción en este caso, ¿entiendes? Pero yo no soy experto, obviamente, no soy ecologista, por supuesto, pero bueno, no soy experto en medio ambiente, no soy técnico, con lo cual no sé si efectivamente esa
esa actitud o esa prohibición está justificada o no, lo desconozco, pero yo lo que he visto es que toda la vida se hizo y yo creo que no causó nunca ningún tipo de daño medioambiental este tipo de prácticas. Ni yo tampoco. Los ponemos aquí precisamente porque no lo entendemos sin bien. Ser experto, yo no soy biólogo, no soy geólogo. Seguramente pero habrá un motivo. Yo no lo sé, posiblemente lo desconozco, pero lo que está claro es que hoy día esa posibilidad se hurta, no sé si con causa o no, pero yo tengo mis serias dudas de que eso sea en beneficio de la propia naturaleza y del medio ambiental. Y antes de abandonar este tema, otra queja, digamos, recurrente que nos llega desde la Cantabria profunda es: toda la vida se hicieron quemas controladas. Por supuesto. Toda la vida. Hoy en día, dificilísimo. Sí, es complicado. Hay que solicitarlo a montes. Ahora hace falta, además, bueno, para las quemas se necesitan unos cursos especiales para que la gente lo pueda hacer. Sí. Nosotros los hemos impartido en el Ayuntamiento de Celaya hace 2 o 3 años. Se necesita persona cualificada, un responsable, es decir, no siempre es fácil, pero en todo caso siempre tiene que ser el gobierno, en este caso de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente, la que garantice o la que efectúe, la Consejería de Montes, digamos en Dirección de Montes, la que organice y acceda a realizar ese tipo de quemas controladas. Se están haciendo, yo creo que es una solución bastante importante para que los ganaderos o los agricultores tengan la garantía de que efectivamente se va a regenerar el pasto, o que hay determinadas zonas boscosas de monte que tiene que haber sacas, que tiene que haber un control de la biomasa que tiene toda ahí, la biomasa de árboles, helechos o lo que fuere, ¿me entiendes? Para que pueda lógicamente coexistir una actividad con otra, y para que se haga de manera controlada, los ganaderos puedan tener una solución a estos problemas que son importantes, y bueno, pues al menos se preserve el medio ambiente y se evite en la medida de lo posible los incendios forestales, bueno, que hacen daño obviamente a todo el mundo. Y por último, en este aspecto de seguridad, también nos llega una queja muy generalizada en el mundo rural de la seguridad ganadera. El lobo está haciendo estragos. Continúa haciendo estragos, sí. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Ahora mismo es un problema de primer orden, porque si hacemos lo suficiente. Si se mata el ganado, obviamente no hay ganaderos. Claro. Eso es bastante claro, ¿verdad? El problema que tenemos en aquella zona, tengo yo unos cuantos años, jamás en mi vida había oído hablar del lobo, pero muy a la distancia. Desde hace 8 o 10 años los tenemos prácticamente a la puerta de las viviendas. No solamente de las ganaderías de montaña, sino que las tenemos prácticamente en los núcleos urbanos. Sí. Estamos hablando de 1 kilómetro, 2 kilómetros máximo. Tenemos ganaderos que han sido o se han visto afectadas por el ataque del lobo, con unos daños muy, muy importantes. El último, uno de ellos en Pisueña, donde un vecino, cerca de un núcleo urbano, por supuesto habitado todo, pero le han matado 3 o 4, ha ido allí. El lobo está por allí, por toda esa zona, y ha matado, no sé, 4, 5, 6 ovejas, y a otro le ha matado otras caballerías. Es decir, estamos hablando de una situación desde el punto de vista económico y social muy grave. Muy grave, ¿por qué? Porque nos está dejando sin ganaderos. Y sin ganaderos no hay ganado. Sin ganado, obviamente, no hay modo de vida. El medio rural se muere. Es una parte importantísima. Claro. Es un problema de primer orden. Obviamente se da autorización para matar un número X de lobos en función, pues, de los planteamientos que se hacen por parte de la Consejería, acertados, porque obviamente creo que es el Partido Popular el que ha apretado para que el lobo salga del ESPRE, porque hasta ahora era intocable. Y también en base a unas autorizaciones, bueno, que también hay que tener en cuenta que hay una política agraria de Europa, en este caso de la Comisión, del Parlamento, donde te dicen cómo, cuándo y por qué tienes. Es decir, si le sacas del ESPRE, con qué, digamos, en qué medida puedes matar
vamos, aquí lo de matar, bueno, pues, lógicamente extraer, que es una palabra que suena Al cabo, mejor. para fin de cuentas Se extraer o matar, pero obviamente limitar el número de lobos que están haciendo un daño brutal. No podemos continuar así. Esa es la opinión mayoritaria de todos los ganaderos, que te dicen que es imposible cualquier tipo de política agraria, del tipo que sea, si no tienes el ganado. Y el ganado le están esquilmando. Hay ganaderos que les han matado 2 o 3 o 4 veces, se han repuesto y se han vuelto a matar todo el ganado que tenían. Es una situación insostenible. Es decir, es algo como a cualquier persona que su medio de vida, por desgracia, se le viene cualquier tipo de incidencia, sea un incendio, sea inundaciones, sea un viento. Es decir, en este caso es esa inundación constante, es decir, esa situación del lobo, que es un peligro constante, que es una amenaza constante, con unas consecuencias devastadoras constantes. Porque no basta con que si te lo hace un día y al día siguiente lo vuelve a hacer. Sí, siempre que puede. Es decir, es una situación muy complicada para el ganadero y esperemos que haya un control efectivo. El gobierno de Cantabria ha apostado, el Partido Popular ha apostado de manera muy fuerte por ese control, en la medida de sus posibilidades. Salió del LESPRE, y al final, pues hay asociaciones, hay directivas de la comunidad económica, porque al final puedes hacer lo que te dejan. Sí, pero como alcalde, ¿tienes la percepción de que las autoridades locales, vosotros, las regionales y las nacionales, incluso las europeas, están tomándose en serio el problema del lobo? Puedes creerme que a nivel local y a nivel autonómico, desde la consejería, la señora Susinos y de todos los ayuntamientos, el problema le tenemos muy, muy enraizado. Es decir, somos plenamente conscientes y hacemos todo lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades. Nunca hasta ahora, o desde que yo tengo uso de razón, nunca hasta ahora se han puesto todos los medios o más medios para solucionar este grave problema, que pasa por un control efectivo del lobo. En este caso, yo creo que el gobierno de Cantabria, de la consejería de la señora Buruaga, está siendo todo lo contundente y más que puede. Los ayuntamientos, yo creo que somos plenamente conscientes del problema, aportamos en la medida de nuestras posibilidades. No tenemos la competencia, obviamente, para el control del lobo, no lo tenemos, ¿me entiendes? Pero en la medida que podemos, hacemos toda la influencia que podemos para que esto sea así. Ya hemos visto que a nivel del gobierno de España esto, claro, estamos muy desasistidos en ese sentido. Ellos son favorables a que, o bien siempre son favorables a que el lobo sea una especie protegida, que se impida su caza, y esto es lo que han mantenido desde el minuto 1, de la señora Rivera, también en el gobierno del señor del señor Sánchez, pues no están poniendo todos los medios en favor de un problema, de la solución de un problema tan importante como es la presencia del lobo y los daños que está originando al ganadero y a la cabaña ganadera en su conjunto. Bueno, pues ahora vamos a irnos a otro de los pilares básicos que se sustenta la seguridad en el mundo rural, y es la sanidad. La sanidad. ¿Existe la percepción en vuestros municipios de que la sanidad en Cantabria es suficientemente buena en el mundo rural? O sea, yo, al menos en lo que yo conozco, en mi ámbito de influencia, donde tengo mayor conocimiento, yo te puedo asegurar que sí. Obviamente puede haber situaciones puntuales donde la falta de un médico puede originar una disfunción, puede crear un problema a los ciudadanos, ¿no? Y seguramente que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque los médicos son también personas humanas y ellos prestan el servicio en función de su situación personal, económica y obviamente de su profesionalidad, que yo se la presumo absolutamente a todos. En cuanto a los medios materiales, por parte de la consejería, yo estoy plenamente satisfecho, estoy contento, al menos en lo que es nuestra zona de influencia. Tenemos un centro de salud 24 horas al día. Es muy ocasional la falta de médicos, muy puntual y muy ocasional. En ese sentido estamos contentos. ¿Tenéis un swap? Sí. ¿Funciona bien? Funciona bien. ¿Y funciona todo el tiempo?
funciona bien, tenemos las 24 horas, prácticamente dos médicos más enfermeras, es decir, prácticamente cubiertos las 24 horas del día. En ese sentido yo estoy satisfecho, conociendo la dificultad que tenemos en Cantabria para encontrar médicos de atención primaria. Es una situación, obviamente, que no escapa a nadie. Hay los médicos que hay la disposición, los que terminan el MIR, pues bueno, hay las plazas que salen, no todo el mundo decide o acepta asistir a la atención primaria. Bueno, desconozco las causas que tienen cada uno desde el punto de vista personal y profesional para ello, pero es un problema que está ahí, Y como digo, los médicos pues tienen sus bajas médicas, tienen sus vacaciones, tienen sus derechos, y obviamente no se les puede muchas veces obligar a hacer más de lo que hacen. Eso tienen en propiedad sus plazas, y hace difícil que obviamente pues ante la falta de unos pues se pueda proveer, porque tampoco hay vamos a hablar en bolsas de trabajo gente que pueda o esté dispuesta a acudir a... Es que no las hay. No las hay. Como no las hay y no es posible tenerlas, porque eso ya es una competencia también del gobierno central de Madrid, pues muchas veces se encuentra que no hay, sobre todo en periodos vacacionales y periodos de baja por motivos que sean. Las enfermedades siguen las que en sean, ese tiempo. si hay dos especialistas, dos radiólogos en Valdecilla y tienen propiedad, pues no se encuentran de hoy para mañana para cubrir esas especialidades o esos puestos. Y en médicos de atención primaria, menos. Entonces, yo creo, en mi opinión, y lo que conozco, para nada son zonas que están desasistidas. Es decir, yo no están digo... desasistidas, que en ocasiones puntuales puede haber una falta de médicos por esas circunstancias excepcionales, porque puede haber médicos con una baja de larga duración o por motivos profesionales deciden cambiar, es decir, en ocasiones se da, dicen, tenemos médicos que mañana se quieren ir a otra plaza porque han concursado y les adjudican otra plaza, pues queda vacante temporalmente la de los municipios y tarda un tiempo en proveerse, ¿no? Entonces, ¿que puede haber una falta de médicos puntuales en algunas zonas? No lo descarto, eso es evidente que es así. Pero yo creo que desde el punto de vista sanitario tenemos una buena cobertura, todo es mejorable y tenemos que tender a que eso sea así. Pero yo creo que al menos en mi zona, no puedo decir que estamos insatisfechos de esta función tan importante, de este servicio tan importante como es la sanidad. Para nosotros es fundamental. Nos alegramos mucho de oírte decir eso, Cándido, porque nosotros tenemos aquí una percepción generalizada. En Cantabria existen dos realidades sanitarias. Una se llama Valdecilla, que es un hospital de referencia, nacional, a nivel europeo, incluso, que todo el mundo quiere que se le asista en Valdecilla, y una realidad no tan buena en el mundo rural. Hombre, todo lo demás. Evidentemente no vamos a tener la misma cobertura siempre que tienen en un servicio como Valdecilla. Por supuesto. Pero, como digo, todo es mejorable. Las zonas... ¿Tú crees que existe la voluntad política de que la sanidad en Cantabria llegue también al mundo rural? La voluntad política plena, es decir, no solamente año tras año se está incrementando los fondos y los presupuestos para la sanidad en Cantabria, que también influye obviamente en el mundo rural dentro de ese incremento presupuestario. Este año, para el año 2026, creo que son otros 200 millones de euros más de lo que ya teníamos. Estamos hablando de 1.000 y pico millones, que es el principal inversión, no es gasto, y obviamente estamos hablando que estamos invirtiendo en salud, y la voluntad política existe desde el minuto uno de irlo incrementando año tras año, y yo creo que en ese sentido lo estamos viendo. Y vamos con el ritmo adecuado, porque una queja también, vuelvo a emplear la palabra recurrente de lo que nos llega es, bueno, una persona en San Pedro Romeral, en Soba, no tiene la asistencia sanitaria ni de lejos que tiene la gente que vive en Santander. Claro, eso es muy complicado, es decir, que tengan unas personas donde los medios materiales, la población, es decir, hay una limitación también de recursos económicos. Entonces, es
casi imposible que pueda tener los mismos recursos una zona alta de San Roque o de San Pedro de Romeral que la gente que vive en calle Castilla-La Armida, que tiene el Hospital Valdecilla a 50 metros, ya, con unos medios profesionales pero económicos. No se refieren tanto a eso, sino que una persona esté enferma, que tenga unas anginas o que se haya caído o que no sé qué, y la puede ver un médico enseguida en su consultorio. En su consultorio de médico de atención primaria. Eso es. Sí, ya te digo. Todo es deseable que se pueda mejorar, es decir, que se puedan incrementar los medios, que puedan incrementarse los consultores, que puedan incrementarse los médicos de atención primaria, pero también es verdad que muchas veces no es fácil encontrar médicos, y se ha visto, médicos de atención primaria, que decidan acudir a los consultorios rurales. No es fácil, es decir, muchas veces los incentivos tienen que ser, desde el punto de vista económico, muy inasumibles para que quieran o puedan acudir a vivir a una zona, por ejemplo, alta de San Roque, una zona alta de San Pedro o de cualquier otro tipo de zona rural donde no existen los medios desde el punto de vista profesional idóneos para que los médicos decidan acudir a esos consultorios de manera estable. Se hace todo lo posible. A mí me consta que se está haciendo todo lo posible para que esto sea así, pero hay una limitación de medios económicos y una limitación también desde el punto de vista profesional. No todos los médicos deciden asentarse en esas poblaciones y decidir quedarse en esos consultorios, no siempre. Ojalá fuera así, para que todos tuviéramos una oportunidad real, igualitaria, de acceder a los medios y los servicios públicos, en este caso sanitarios. Ojalá pudiera ser así, y yo creo que se está trabajando en la medida de lo posible para mantener todos y cada uno de los consultorios y centros médicos que hay en las zonas rurales. Otra pata, otro pilar que sustenta la calidad de vida en el mundo rural son los servicios sociales, la asistencia social. Servicios sociales, sí. ¿Cómo ve el alcalde de Celaya la asistencia social a las personas mayores? Nosotros tenemos, es de los pocos ayuntamientos que tenemos incorporado dentro de la plantilla de trabajadores del ayuntamiento a los servicios sociales. Es decir, muchas otras, la mancomunidad de servicios sociales, muchos otros municipios pues contratan de manera externa a empresas que se encargan de asistir a las personas mayores en sus domicilios, ¿no? Sí. Nosotros lo tenemos incorporado, es una plantilla del ayuntamiento, y nosotros con nuestros propios medios, obviamente, y las subvenciones y las ayudas del gobierno de Cantabria, que es su competencia, nosotros les estamos dispensando con personal propio esa asistencia fundamental a nosotros. Y es una cuestión que yo, desde que llegué al ayuntamiento, digo, los fondos, los presupuestos para las personas mayores, para las personas necesitadas, que requieran, cuando fuese la atención domiciliaria, la atención de los servicios sociales, tiene que estar garantizado. Y tiene que ser cada año más, porque, por desgracia, no se rejuvenece la población, somos personas mayores. Entonces esas personas necesitan esta ayuda, que entiendo que es esencial para que su calidad de vida no se vea mermada, y también, en la medida de sus posibilidades, pues se vean asistidos, en este caso por el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Celaya con sus propios medios, para que puedan tener una vida digna, porque estas personas mayores se lo merecen todo. Tenemos que repercutirles algo de todo lo que ellos nos han dado, es decir, que menos que agradecerles desde el punto de vista moral, pero también del punto de vista económico, y procurarles todos los medios a nuestro alcance, en la medida también de nuestras posibilidades, para que estas personas se sientan en casa seguros, que se sientan asistidas cuando tengan un problema, vean que el ayuntamiento, que el gobierno de Cantabria responde que está ahí, porque están ahí. Entonces podemos decir que el alcalde de Celaya está razonablemente satisfecho. Razonablemente satisfecho. En la medida de nos gustaría pues dar más horas a las personas que lo necesitan, en la asistencia, en vez de una. Bueno, aparte de las ayudas sociales que tienen, obviamente, que eso es competencia del gobierno de Cantabria, incluso del Ministerio de Servicios Sociales, pero nosotros, dentro de nuestro ámbito de competencia, nosotros, a todas aquellas personas que requieren unos servicios, obviamente también cumpliendo unos requisitos, porque no todo el mundo puede acceder, porque para eso existe una ordenanza y existen unos requisitos legales, por supuesto. Pero
una vez que los servicios sociales, los técnicos dan el ok, nosotros no tenemos limitación de medios económicos para atender que necesita esa persona. Si a mí me dice el asistente social que necesita 1, 2, 3 o 4 horas de asistencia social, pues se la vamos a procurar. Tendremos que detraer los medios económicos de otro tipo de partidas, pero para nosotros la asistencia social es fundamental. Yo te digo, nunca vamos a estar lo suficientemente bien agradecidos a nuestras personas mayores, todo lo que han hecho por nosotros, para que ahora nosotros regateemos 1 euro en su asistencia social, en su asistencia vital. Eso por supuesto lo van a tener garantizado siempre. Bueno, y nos queda otro pilar básico de la calidad de vida en los pueblos. Y este es justamente, no afecta para nada a los mayores, afecta a los pequeños. A los jóvenes. El mundo de la educación. Sí. El mundo de la educación rural es difícil. Sí. Es difícil. Sí. Es difícil porque son núcleos de población muy diseminados, sí. Los recursos, hay que centralizarlos de alguna manera, pero las familias se quejan de que los niños pasan muchas horas en el autobús, de que... Yo creo que eso ha mejorado. ¿Cómo es en la zona del Pas Pisueño? Como bien dices, es una zona dispersa, donde los municipios, no en todos los núcleos urbanos existe un colegio, existen determinados colegios públicos o privados. En Celaya tenemos 2. Tenemos colegio semipúblico, concertado, y tenemos un colegio público. Entonces, pero bueno, hay otros municipios que tienen solamente... En Villacarriedo tienen también un colegio concertado, y tienen los frailes de los Escolapios. Los Escolapios, y también luego tienen en Villacarriedo, tienen en algún sitio más, en Santibáñez o en Tezanos, tienen algunos... ¿Las monjas? No, las monjas están en Celaya. Celaya. Sí, pero bueno, en principio, como retomando el tema del transporte escolar, estamos hablando de muchas veces de distancias de unos núcleos a otros importantes, y todo el mundo quiere, con buena lógica, que pasen por delante de su vivienda a recoger a los niños, como es lógico. Todos esos trayectos estamos hablando de kilómetros de distancia, Entonces, eso ralentiza mucho lo que es el transporte y los horarios de llegada y de entrada. Eso es normal, pero la dispersión geográfica, donde ya te digo, en cada municipio hay un niño en una punta, otro niño en otra punta, hay que unificar criterios muchas veces, unificar transportes, y no siempre es fácil. ¿Que pasan mucho tiempo? Pues seguramente que pasen, no tanto como de antes, porque yo recuerdo cuando iba a Castañeda, tardábamos, los recorridos sí que eran largos, tardábamos 1 hora y media en llegar desde que nos recogían hasta la entrada del instituto. Ahora hay más medios, cada año se gastan más dinero en rutas. En el gobierno de Cantabria, creo que la última son de más de 17 millones de euros lo que se gastan anualmente en el transporte escolar. Es decir, son cantidades importantes, se están ampliando cada vez más, cada vez llega a más niños, pero claro, es imposible también que todos y cada uno de los beneficiarios de esos puedan, en su caso, estar contentos. ¿Por qué? Porque a mí me deja 1 metro, a otro me deja 1 kilómetro, a otro, es decir, prácticamente no es fácil aunar todos y cada una de las rutas y que todos lleguen al mismo tiempo al colegio. Todo eso requiere una planificación importante, que es la que se está haciendo, y las rutas cada vez son más, cada vez se está recogiendo a los niños en domicilio, y bueno, eso es un servicio también importantísimo, como dices, porque nuestros colegios, nuestros niños, nuestros municipios necesitan sí o sí de la actividad escolar, de buenos centros escolares, de buenas rutas, porque es un servicio esencial, como decías. Si el servicio de los mayores es importante, el servicio educativo es fundamental. Asentar población pasa porque haya niños. Si no existe un centro educativo en un municipio, es complicado que ese municipio pueda sobrevivir desde el punto de vista de la población. Es decir, un municipio sin servicios educativos o sanitarios lo va a tener muy complicado para sobrevivir. Es decir, esa persona, la gente joven, se va a ir a aquellos municipios donde eso se lo garanticen, es decir, donde tengan asegurado. Entonces, núcleos poblacionales mayores, donde Santa María de Cayón, sitios donde tienen ya digamos, una concentración escolar importante y donde los servicios se dispensan de manera más fácil. Por ejemplo,
en toda la zona del Pas Fisueña, la enseñanza primaria, bueno, está razonablemente cerca, aunque tiene Sí, dificultades hay algunos geográficas. razonablemente cerca, sí, porque hay 4 o 5 colegios, entonces más o menos tampoco son ayuntamientos muy grandes, pero bueno, sí que existe esa dispersión, ¿eh? Entonces, Muy grande. sí, existe dispersión, pero bueno, aquí podemos tener los centros a 4, 5, 6 kilómetros de donde viven al centro educativo, ¿eh? Pero bueno, Se no es complica con la fácil. secundaria. Sí, porque ya entonces allí no hay. Tenemos que ir a Villacarri, perdón, a Santa María de Cayón o a Castañeda, que es donde están el centro de secundaria, ¿no? Entonces, Sí. bueno, allí las distancias ya son mayores, estamos hablando de 15 o 20 kilómetros, pero sí que existe un servicio de transporte, obviamente que va por todas esas zonas, Sí. y bueno, relativamente cerca, 15 o 20 kilómetros, bueno, allí no tenemos sí que es verdad que algunos, por ejemplo, el Colegio de las Monjas, bueno, pues tienen un servicio también particular de transporte. ¿Y los frailes de Villacarriedo también? Creo que también. Bueno, estará concertado, subvencionado, pero bueno, tiene sus propias Sí, líneas y facilita un poco entre el concierto y la pública, pues bueno, al final garantizan que se cubra todo el espectro escolar de la zona. Pero bueno, se complica muchas veces, bueno, como dices tú, a medida que los centros se alejan de los núcleos, pues el transporte pues es más dificultoso y no siempre el servicio a veces pues es el ideal. Siempre hay personas que pueden quedarse excluidas o no atender con la suficiente. O sea, ¿crees que los recursos que estamos que destinamos a esta actividad son suficientes? ¿Necesitaríamos más recursos del gobierno de Cantabria? ¿Necesitaríamos cambiar los ratios? Siempre se necesita más, siempre se necesita más, a pesar de que los niños, curiosamente, cada vez hay menos masa escolar. Yo creo que me parece que son 3.000 niños menos los que se habían matriculado este año. Había bajado, es una cuantía importante, pero son 3.000 en un año, es bastante. Pero bueno, siempre se trata de dotar del mejor servicio posible a todas las familias, y muchas veces, obviamente, como dices, cuando el núcleo está unido, cuando es un núcleo compacto, cuando es un núcleo donde viven, por ejemplo, en Celaya, que viven pues 1.500 en el núcleo urbano, es más fácil. Pero cuando está la población más diseminada por núcleos, por barrios, ya ves, vive mucha gente en el suelo rústico, entonces eso se complica. Es decir, el transporte escolar o dar servicio a todos y cada una de las familias es muy difícil, pero yo creo que el gobierno cada año está invirtiendo más en este tipo de servicios y yo creo que está consiguiendo un nivel de eficacia, un nivel de transporte para dar servicio a un porcentaje muy amplio de los niños. Yo creo que es importante y estoy seguro que el gobierno está en esa tesitura, es decir, incrementar anualmente los recursos para pueda llegar prácticamente a la totalidad, a dar cobertura a la totalidad de las familias, cosa que no es fácil, podemos comprender que no es una tarea fácil. Supongo que no. Bueno, vamos terminando porque ya estamos, siempre digo lo mismo, fuera de hora, yo no sé cómo, sí. Pero la conversación con vosotros siempre es muy interesante. Pero no vamos a dejar pasar, aunque sea muy brevemente de pasada, algo que no es un pilar básico en la calidad de vida, pero contribuye mucho a que la calidad de vida sea razonablemente buena. Estamos hablando de los servicios, de la vivienda y de los servicios. Por ejemplo, sí. ¿Tenemos ayudas suficientes para la rehabilitación de viviendas? ¿Cómo está la construcción de vivienda nueva en vuestros municipios? ¿Tenemos los servicios suficientes de telefonía, de internet? ¿Cómo se ve el conjunto de todas las actividades en vuestra zona? Bueno, la vivienda pues es un aspecto fundamental. Es decir, si queremos que la gente se quede a vivir en los pueblos, si queremos que se radique efectivamente en los municipios, no es posible si no hay un acceso digno a una vivienda. Claro. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, en las zonas rurales, sí.
la reforma legislativa que hubo por parte del gobierno de Cantabria en el año, creo que fue por la ley 31/2012 y la ley 5/22 y las reformas y las modificaciones a través de los presupuestos, las medidas de acompañamiento de los presupuestos, ha facilitado muchísimo que en los municipios podamos tener vivienda, ¿eh? No solamente cambiando el uso, que también de las cabañas para un uso residencial o uso turístico, que ha puesto un hito. Se ha puesto un hito. Nosotros, por ejemplo, se habrán reformado, rehabilitado o cambiado el uso aproximadamente de 50 o 60 o 100 cabañas. De verdad es que son cada día más, ¿no? Entonces eso posibilita que las personas puedan quedarse a vivir, o bien destinarla a un uso residencial, pero también a un uso turístico, es decir, tener un modo de vida alternativo. Eso nos ha permitido incrementar la población, es decir, y que las personas que tenían pensamiento de irse consideren que eso es un modo de vida que les permite quedarse, y eso es fundamental. El tema de la construcción en suelo rústico es otro aspecto fundamental. Nosotros tenemos, de antes, como sabes, solamente se permitía, creo recordar, en tener una parcela de 2.000 metros y a una distancia de entre 100 o 200 metros en función de las normas subsidiarias o el plan que tuvieras, ¿no? Unos 100 y otros 200, pero bueno, eso a partir del año 2012 ya supuso una revolución. 2.000 metros y a una distancia de 100 o 200 metros del núcleo urbano, que los núcleos urbanos al final participan prácticamente de los mismos servicios, esas zonas que la zona urbana, es decir, esa zona que es rústica pero que está adyacente al lado de la zona urbana, prácticamente tiene los mismos servicios unos otros. No existe ningún tipo de alteración paisajística ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, el hecho de poder construir nuestra gente, todos, cualquiera, pero bueno, principalmente los vecinos de los pueblos que son los propietarios de esos terrenos, ¿no? En la zona de 200 metros al lado del núcleo urbano nos está permitiendo que cantidad de familias, de gente joven de la zona que tenía pensamiento de irse a vivir fuera, hayan decidido su modo de vida, realizar su modo de vida en Celaya, es decir, adquirir, ya tenían los terrenos prácticamente todos de ellos y han decidido allí construir sus viviendas. Estamos hablando de 8, 10, 12 viviendas que se están en trámites de construcción. Eso va a permitir que 8, 10 o 12 familias se queden a vivir. Además, no son gente turística que viene, no, son gente del pueblo que tenían pensado irse a vivir porque no tenían acceso a una vivienda. Date cuenta que desde el año 2008-2010, cuando hubo la crisis del ladrillo, famosa crisis del ladrillo, en los últimos 15 o 20 años prácticamente, desde Solares hasta Sarón, hasta la zona del Pas, la zona de Villacarriedo, la zona de Carriet, de Celaya, todas estas zonas no se ha hecho ninguna vivienda colectiva. Estamos hablando de una falta de vivienda importante. ¿Qué es lo que está supliendo esa falta de vivienda colectiva? Porque actualmente los promotores tampoco quieren construirlas. ¿Por qué? Porque el coste de la construcción es carísimo. Entonces, para vender una vivienda de 30 o 40 millones no hay mercado. Obviamente no nos podemos permitir ese tipo de gasto, ¿no? Entonces, lo que está permitiendo es que las personas que sí que tienen ese suelo, esas pequeñas fincas, esos suelos incluso en la zona, por ejemplo, de Celaya, que no tenemos, estamos en riesgo de despoblamiento, pues no se exige parcela mínima. Entonces, si no son 1.500 metros para poder construir. Esas parcelas que están al lado del suelo urbano, pues nos está permitiendo incrementar el número de viviendas de manera exponencial. No solamente en Celaya, sino también en todas las zonas, los vecinos, en toda Cantabria, sobre todo, bueno, en la zona pasiega, en todos los vecinos, los ayuntamientos colindantes, ¿no? Se está diciendo, no, que es que se está destinando esos suelos a un uso turístico, de viviendas turísticas. No. Puede ser que en alguna zona de la costa sea así, pero si se han hecho 1.000 y pico viviendas, que no me parece que son las que ha autorizado la CROTU en el último año, pues un porcentaje altísimo se está destinando a vivienda habitual, y sobre todo en las zonas rurales de los vecinos del pueblo. No se está destinando a un uso turístico, se está destinando a uso residencial, para que esas personas, esas familias, que tenían muchos de ellos pensamiento, porque hay una falta importante de vivienda, que tenían pensamiento de irse fuera, hayan decidido quedarse a vivir y tener su modo de vida en Celaya. Para nosotros eso es fundamental y está permitiendo fijar población. De hecho, las estadísticas están diciendo que una parte importante de todos estos núcleos estemos ganando población. Entonces,
algo tiene que ver que se haya permitido a los municipios, a las familias construir en ese suelo rústico, que no está causando ningún tipo de daño ni perjuicio medioambiental, sino que sí que están contribuyendo de manera definitiva a radicar a la población. Lo que me comentabas de Internet, todo este tipo de servicios, en este sentido estamos con prácticamente en Cantabria casi con un 100% de la cobertura de fibra, de alta velocidad de Internet. Esto también ha contribuido de manera importantísima a que muchas personas hayan decidido irse a vivir a los pueblos, adquirir esas viviendas u otras cabañas donde ha habido la transformación del uso ganadero al uso residencial, se dediquen allí a vivir, se queden allí a vivir y puedan trabajar con total garantía a través de teletrabajo, de la forma que consideren necesario, pero es importantísimo que esa cobertura esté y que esté al servicio. Y en aquella zona ya tenemos prácticamente el 100% de fibra, aparte de que tenemos otros medios a través de antenas, pero actualmente tenemos una muy buena cobertura que está permitiendo a esas personas trabajar desde casa, cosa que obviamente es decisiva también para que apuesten por el medio rural. Bueno, Cándido, pues desgraciadamente tenemos que ir terminando esta conversación, que más que nada ha sido una conversación. Sí, obviamente. Tiene que llegar a su fin. Pero hay 3 cuestiones que no me resisto a decirte. Sí. Me gustaría que nos dijeses si tenemos una legislación adecuada para que garantice la calidad de vida. ¿En qué sentido, Ramón? En sentido amplio. Es decir, tenemos unas leyes suficientes y bien hechas como para poder tener una seguridad policial suficiente. Tenemos unas buenas leyes de sanidad que garantizan que tenemos una solidaridad igualitaria para toda la gente de Cantabria. Tenemos unas buenas leyes sociales. Yo creo que las tenemos, es decir, yo creo que nos falta de legislación. A veces quizás existe un sobreexceso de legislación. Puede ser. No siempre estamos hablando, no, que es que tenemos que legislar en esta materia porque digamos que hay un hueco, ¿me entiendes? Que hay un vacío legislativo y no tenemos que... No, yo creo que en ese sentido quizás en muchas ocasiones hay una sobredimensión legislativa y que lo que se trata es, lo primero, adecuarla a los casos concretos, que se aplique correctamente, y eso es lo fundamental. Es decir, no es una cuestión de exceso, sino de aplicación correcta, como en toda la ley. Aplicarlo en su justa medida, conforme a los usos, las costumbres y a la práctica social y a las necesidades reales de las familias y de la gente. Entonces, tiene que ser una legislación realista, práctica y efectiva. Si una legislación no cumple esos 3 requisitos, una norma jurídica, entonces obviamente no sirve para nada, habría que derogarla, desecharla. Entonces, ya depende de nosotros una aplicación real de esta normativa para dar cumplimiento a los fines que marca la propia norma jurídica de aplicación. Entonces, eso es inevitable. Entonces, ya corresponde a los aparatos políticos, pero también, obviamente, el resto de la población, no solamente los funcionariales, y el uso correcto que hagamos los ciudadanos, que es fundamental, de las normas jurídicas, porque no solamente con la aplicación por parte de los políticos, de los funcionarios basta, no, para que sea real y efectiva tenemos que hacer también nosotros un buen uso de las mismas, concienciarnos que las normas están para ello, para cumplirse, pero también de manera real y efectiva hacer uso de las mismas, que se garanticen por una parte, pero también que el uso sea el real y efectivo por parte de los destinatarios finales, que somos los ciudadanos. Tenemos que hacer un uso coherente y racional de los derechos que nos asignan las normas jurídicas, porque si no, no podrán tener un buen fin las normas. Pues para nosotros es tranquilizante escuchar a un hombre que viene del mundo del derecho, un hombre que entiende de esto, que nos dice que tenemos herramientas suficientes como para tener una calidad de vida
adecuada desde el punto de vista legal. Y solo me queda decirle una cosa más. Las administraciones, la administración local y la estatal funcionan al unísono, están coordinadas. No siempre. Eso, obviamente, poner de acuerdo a tres administraciones que son tres mastodontes, muchas veces independientes, no siempre estamos bien coordinados. Sería lo deseable, como decía antes, para el buen fin, para la aplicación correcta de las normas y los derechos que nos otorgan, también de las obligaciones, Los deberes, claro. pero los derechos de los cuales podemos beneficiarnos, que al final es lo fundamental para que la gente pueda utilizar los recursos de los que disponemos a plena satisfacción y que cumplan la función última de la norma. Necesitamos una perfecta coordinación. No siempre es posible, o no siempre es factible, o en ocasiones por distintos motivos, unas veces políticos, otras veces económicos, otras veces de medios materiales, medios humanos. No siempre es posible una coordinación, pero es el fin último y es la habilidad política de quienes tenemos responsabilidades administrativas. Es decir, es lo deseable, sí, intentar coordinar, hacer compatibles unas normas y las propias administraciones, los fines de las propias administraciones, aunque en ocasiones desde el punto de vista político sean distintos, porque muchas veces se da, pero en nuestra función esencial es el servicio al ciudadano. Y para eso sería lo deseable, y todos tendemos a que esa coordinación, esa compenetración, ese fin último que todos deseamos, pues vaya en beneficio de los verdaderos destinatarios, que son los ciudadanos y nuestros vecinos. Bueno, ojalá que eso se cumpla cabalmente. Sería una alegría para todos nosotros. Es un deseo íntimo que tenemos. A eso tenemos que aspirar como políticos y como administrativos y como dirigentes políticos, pero también como parte de la sociedad que somos. Sí, claro. Porque también somos destinatarios últimos también, aunque claro. también somos destinatarios en primer lugar. De todas, sí, en primer y último también, que en igualdad muchas veces que el resto de los vecinos. Tenemos también unos derechos, tenemos unas obligaciones, pero un plus sí que lo tenemos nosotros como dirigentes políticos, que tenemos que hacer y hacer cumplir, redactar las leyes y hacer cumplir las leyes también. Bueno, tenemos que agradecer a Cándido Cobo que nos haya acompañado, que haya sido tan claro en la exposición. Hemos visto defender con pasión el mundo rural y el mundo municipal. Sí, desde el que mejor conoce, provengo, claro. Y suya es la última palabra. No, simplemente agradecerte el tiempo el tiempo que nos das para poder exponer un poco de lo que es el mundo rural, nuestros anhelos, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, que no siempre son coincidentes con el mundo, en este caso urbano, de la ciudad, pero bueno, muchas veces van complementarios. Al final, complementarios, muchas veces se van concentrando, al final estamos en situaciones similares, pero bueno, no podemos desconocer que el mundo rural necesita una ayuda especial, un complemento especial. Las políticas deben de ir destinadas a que el mundo rural no desaparezca. Somos también, todo el mundo son los primeros interesados, pero los primeros los que vivimos en él. Y ya te digo, agradecer a todos aquellos que pueden aportar, que pueden colaborar para que el mundo rural salga adelante, que es un anhelo, también a veces una política. No. Se habla mucho de la despoblación, del envejecimiento, de la ayuda al mundo rural, pero tiene que ser con políticas efectivas, con medios, con recursos, con ayuda, no solamente desde el punto de vista moral, es decir, que se dignifique al mundo rural, la vida en el mundo rural. Por supuesto, porque somos de pueblo, que somos de pueblo, que no siempre ha sido así, pero yo creo que sí que existe una concienciación bastante importante por parte de todos los grupos políticos, sociales, económicos, de ayudar al mundo rural. Espero que sea así, que no se quede en mera palabrería, en meras intenciones o pretensiones, sino que sean efectivas y que sean, que estén a la vista de la gente y que las podamos admitir, las podamos compartir y las podamos asimilar, y que al final, que vaya en beneficio del mundo rural que tanta falta nos hace. Supongo que estás abogando por una discriminación positiva. Es que debe ser así, En muchos ámbitos de la sociedad estamos hablando de la discriminación positiva,
Y en estos casos no se puede concebir en el mundo rural, desde todo punto de orden de vista, sin una discriminación positiva. Claro que debe existir esa discriminación, porque en estos momentos, como hablábamos anteriormente, los medios económicos, personales, humanos, materiales, no son los mismos en una ciudad que en un pueblo. Es decir, no puede ser lo mismo que en ocasiones tengamos un sistema impositivo igual que vive en un pueblo pequeñito que el que si vives en la Castellana. Claro. Es decir, obviamente Evidentemente. las circunstancias son completamente distintas, las necesidades son completamente distintas, las ayudas deben ser distintas. Esa discriminación positiva, si queremos oportuno mantener un mundo como es el mundo rural, tiene que ser a través de estas, digamos, políticas discriminatorias positivas, porque si no, en igualdad de condiciones no estamos ya, no partimos de esa situación, con lo cual tenemos que abogar por esa discriminación en todos los órdenes, al menos que nos permitan mantenernos y tener un poquito de dignidad en los pueblos, que la tenemos en grande, pero que necesitamos ayudas morales, económicas y políticas también. Bueno, pues muchas gracias, Cándido. Como te decía antes, un placer haberte tenido Nada, a mí con nosotros aquí, y esperamos tenerte más veces para que entre todos podamos ayudar a mejorar la calidad de vida en el mundo rural. Gracias, Cándido, que es fundamental. Gracias a ti, Ramón. Muchísimas gracias.